Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar con lo que son las coordenadas polares, ¿ok? Esta es una ayudantía para la sección E3 del ramo de cálculo 2 de la Universidad de Santiago de Chile, ¿ya? Bueno, mi nombre es Hans Zambrano y soy ayudante del curso, ¿ok? Vamos a trabajar entonces con los siguientes ejercicios que voy a pasar a escribir en la pizarra, ¿ok? Ya vamos mira, nuestro primer ejercicio que vamos a trabajar hoy día va a ser el siguiente. Va a ser el siguiente. Dice, uno, sea la curva en coordenadas polares, r de teta de 1/1 más teta, donde teta pertenece desde cero al infinito positivo. ¿Ok? Tenemos un intervalo, ¿ya? Eso es muy importante. Y me dice que, bueno, en base a eso, determinar si la longitud total de la curva es finita o infinita. ¿Ya? Y dependiendo de eso, si es finita, calcule sus valores. ¿Ya? Entonces este va a ser nuestro primer ejercicio. Sea la curva, perdón, en coordenadas polares, r de teta, donde se representa como 1 dividido en 1 más teta, donde teta pertenece de 0 al infinito positivo. Me pide determinar si la longitud total de la curva es finita o infinita. ¿Ya? Nosotros tenemos dos. Bueno, vamos a empezar a hacer la solución. Solución. Tenemos dos formas de calcular la longitud de la curva, la cual, por ejemplo, tenemos primero en t, o sea, cuando estamos en el tiempo, la longitud de la curva, por ejemplo, si le llamamos s, va a ser la integral de a hasta b de x', todo esto al cuadrado, más, si es que estamos trabajando con las coordenadas polares, o sea, con variables en el tiempo, pero que pueden trabajarse de forma polar, ¿ya? Y si estamos en variable angular, vamos a llamar que la longitud de curva es la integral de alfa hasta beta de la función f de teta al cuadrado menos, o sea, más, perdón, la derivada de la función al cuadrado. Y todo esto dentro de la raíz con un diferencial de teta. ¿Ya? Tenemos esas dos formas. Ahora, como esta curva ya la tenemos en teta, lo que vamos a hacer va a ser trabajarla con la fórmula de acá. Entonces, notemos lo siguiente. ¿Qué nos pide la fórmula? Nosotros tenemos que r de teta va a ser en este caso f de teta. Lo vamos a trabajar así mismo y esto es 1/1 más teta. Por lo tanto, para la fórmula necesitamos la derivada. Entonces, la derivada de f de teta va a ser igual a derivar eso. ¿Ya? Esto de acá, bueno, una forma más fácil es verlo como 1 más tita elevado a menos 1, que es lo mismo. Este menos 1 pasa adelante por 1 más tita y este se le resta 1. Entonces sería menos 1, sería menos 2 por 1 más, por la derivada de lo de adentro. Entonces esto sería menos 1 por 1 más tita elevado a menos 2. Y la derivada de acá, la derivada de 1 es 0 y la derivada de tita es 1, entonces esto se multiplica por 1. Entonces esto no es más que decir menos 1 dividido en 1 más tita al cuadrado. De esa forma. ¿Ya? Entonces ya hemos encontrado la derivada que podemos reemplazar en la fórmula ahora. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Sería que L, que es la longitud de la curva, tengo que ir desde alfa hasta beta. ¿Cuál es el límite que tengo que integrar yo? ¿Dónde se mueve mi tita? Se mueve entre 0 y el infinito positivo. Entonces mi integral va a ir desde 0 a infinito. Ya, de la raíz de r de tita al cuadrado
más la derivada de r de tita al cuadrado, todo esto dentro de la raíz. ¿Ya? Entonces volvemos. Tenemos la integral de 0 al infinito de lo siguiente. R de tita es esto de acá, entonces esto se eleva al cuadrado, me va a quedar solamente 1 dividido en 1 más tita, todo eso al cuadrado, más la derivada elevada, o sea, la derivada de la función elevada al cuadrado. Y eso es que yo elevé esto al cuadrado de acá, po. O sea, este menos me pasa más, ahí está el más, efectivamente. Ese 1 me sigue quedando en 1. Y acá abajo esto me queda como 1 más tita, pero a la cuarta, porque es elevado a 2. Esto que ya está al cuadrado es elevado, entonces esto me queda a la cuarta, de esa forma. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular esta integral. ¿Cómo lo podemos hacer? Para achicarlo un poquito, podemos decir eh, que vamos a hacer que t vaya a ser 1 más tita. Por lo tanto, dt es igual a d tita. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería la integral desde 0 a el infinito de 1 sobre. Esto de acá es tita, entonces eso es t cuadrado. Y lo de acá es tita, entonces eso es 1 sobre tita a la cuarta. Con dt. Porque o sea, de tita es igual a dt. Ya. Pero igual vamos a hacer acá que vamos a evaluar t en 0. ¿Ya? Entonces, esto sería 1 más 0 y eso sería 1. Y t en el infinito es 1 más infinito, y eso es infinito igual. Entonces, básicamente acá vamos a cambiar los límites de integración para no tener que volver a la variable anterior. ¿Ya? Entonces acá me quedaría 1. ¿Sí? Entonces ya, tenemos esta integral de acá. ¿Sí? Notemos que esta integral trabaja con el t cuadrado y el t a la cuarta. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos, por ejemplo, calcular integrales de la forma a al infinito de 1 sobre t. Que eso sería básicamente el logaritmo natural de t evaluado entre a y infinito. O que usted le calcule el límite y el asunto, ¿cierto? Y sabemos que eso diverge. Entonces, esta integral de acá, de 1 dividido en t, notemos que esto de acá, esto de aquí, esta de acá, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor que 1 dividido en t? Eso es lo que queremos analizar. Entonces, si uno hace un análisis, eh, vamos a notar que esta integral de acá es mayor a 1 dividido en t. ¿Ya? Va a ser mayor. Por el hecho de que, por ejemplo, si acá uno toma, por ejemplo, t igual 2, acá sería un cuarto más 1 dividido en 16, y eso es mayor que 1 dividido en 2. Entonces, esa integral es mayor que 1 dividido en t, mayor o igual. Ya vamos a considerar ambos casos. Sí, acá, bueno, acá debemos recordar que acá tiene que ser la raíz. ¿Ya? Si era la raíz de eso, en la raíz de eso. ¿Sí? Entonces, eso efectivamente se cumple. Por lo tanto, vamos a considerar que la integral de 1 al infinito, eh, de 1 sobre p cuadrado más 1 sobre t a la cuarta, en dt, es mayor o igual a la integral de 1 al infinito de 1 sobre t en dt. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si esta integral, a ver, si esta integral, vamos a ver cómo se comporta, lo vamos a analizar, sería la integral de 1 al infinito de 1 en t en dt, esto sería el límite de b de 1 hasta b de 1 en dt, esto sería el límite de b, esta integral de acá ya es conocida, es logaritmo natural, de 1 a b, y esto sería el límite de b
del logaritmo de b menos el logaritmo de 1. Y eso sería el límite del logaritmo natural de b menos el límite del logaritmo natural de 1, que eso es Euler elevado. ¿Cuánto me da? 1 me da en 0. Entonces esto me da divergente. Entonces, si esta integral es mayor a la integral de acá y esta integral no converge, entonces la integral de acá tampoco converge. Por lo tanto, tenemos que L es mayor o igual que el infinito, ¿ya? Por lo tanto, la longitud de curva, la longitud total de la curva es infinita, ¿ok? Entonces, esta longitud es infinita, ¿ya? Ese sería nuestro primer ejercicio. Vamos a trabajar con el ejercicio número 2. Sería, ejercicio número 2. Dice, calcular el área de la región, calcular el área de la región dentro de la curva R igual 3 coseno de teta y fuera de R igual 1 más coseno de teta. ¿Ya? Entonces, acá lo primero que vamos a hacer por ahora, en este caso, va a ser encontrar, bueno, primero la solución, claramente. Y ahora vamos a tratar de encontrar la gráfica, ¿sí? Entonces, vamos a ver, bueno, primero vamos a encontrar las intersecciones. O sea, vean, vamos a ver dónde R igual a 3 coseno de tita y R igual a 1 más coseno de tita se encuentran. Y eso sería que la igualemos. O sea, 3 coseno de tita es igual a 1 más el coseno de tita. Este coseno pasa restando, entonces sería 2 coseno de tita igual 1. Esto sería el coseno de tita es igual a 1/2. Y acá usted tiene que acordarse de cómo calcular esto. O sea, básicamente teníamos nosotros una tabla que era seno sobre coseno, y así, para ángulos que son un poco conocidos, que usted ya sabe que hay uno que da como que da 1/2, pero no se acuerda cuál. Entonces sería 0, 30, 45, 60 y 90. Ya, el seno de 0 es 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, y esto se divide por 2. Por lo tanto, acá usted tiene que el coseno de tita va a ser igual a 1/2, lo que implica que tita lo va a saber si usted calcula el coseno a la -1 de 1/2. O sea que, ¿qué ángulo le da 1/2? 1/2 se da cuando usted toma esta combinación. Entonces toma, aquí le da 1/2 cuando es 60 grados. Entonces eso es pi tercios. Pero como estamos en coordenadas polares, vamos a tomar más menos pi tercios. ¿Ya? Porque puede ser pi tercios positivo o pi tercios negativo. ¿Ok? Entonces, perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a ver sin graficar? Yo creo que primero usted aprenda cómo hacerlo sin la gráfica, porque es una cuestión muy difícil y usted no tiene tiempo, se le va a olvidar. ¿Cómo lo va a calcular? Eso es lo que yo no quiero que a usted le pase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, ¿cuál está sobre? ¿Cuál está sobre la otra? O sea, ¿qué gráfica está sobre otra? Entonces, notemos que vamos a recorrer desde menos pi tercios a más pi tercios. Entre medio, perfectamente, se encuentra por ejemplo, esos son 60, se encuentra el cero, puede ser el ángulo cero. Vamos a ver cuál es más grande. Entonces, si tomo que tita vale cero, esto implica que r, 3 coseno de tita, pasa a ser R evaluado en cero y eso es 3 coseno de cero y coseno de cero vale 1. Entonces eso vale 3.
Y si estoy en R igual 1 más coseno de tita, tengo que R de ser en 0 vale 1 más coseno de 0. Coseno de 0 vale 1 y eso es 2. Entonces, básicamente indica que si usted está en el eje polar de X, entonces acá corta el 2, o sea, ahí está 1 más coseno de tita, y acá corta la otra. Ya, bueno, por ahí va a estar la otra, lo que usted quiere calcular. Entonces, básicamente va a ser como un espacio así. Pero lo que me importa es que la gráfica de afuera es 3 coseno de tita y la de adentro es 1 más coseno de tita. Por lo tanto, para calcular el área, básicamente sería lo siguiente. Sería que usted calcule la integral que va desde menos pi tercios a más pi tercios. ¿De qué? De 3, la que está por fuera, que es 3 coseno de tita y esto al cuadrado, menos la que está por dentro, que sería 1 más coseno de tita al cuadrado. Y aquí lo cierra y pone el diferencial. Entonces esto va a ser la integral de menos pi tercios hasta pi tercios. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a resolver un poquito. Esto sería 9 coseno cuadrado. 9 coseno cuadrado. Acá va a ser menos 1. Esto va a ser 2 coseno de tita negativo. Y después va a tener menos coseno de teta cuadrado. Sí, porque va a ser más coseno cuadrado, menos coseno cuadrado. Sí. Así. Entonces, básicamente, eso va a ser la integral desde menos pi tercios hasta pi tercios. 9 coseno cuadrado menos coseno cuadrado es 8 coseno cuadrado de tita menos 2 coseno cuadrado menos 1 de tita. Vamos a separar todo esto. Va a ser más fácil quizás. Ahí, esto va a ser esto de ahí. Eso va a ser menos 2 por... Estamos solo separando, solo separando. Acá va a ser el coseno de tita menos la integral de menos pi tercios a pi tercios de tita. ¿Ya? Bueno, acá esto va a ser 8 por la integral de menos pi tercios a pi tercios. Esta integral de acá es 1 menos o más. Si recuerdo bien, era más coseno de 2 teta. Sí, menos 2 por la integral de menos pi tercio a pi tercio del coseno de tita menos. De esa forma, ¿ya? Entonces ahora tenemos que calcular. Entonces acá, bueno, este 2 se va a ir para afuera, me va a quedar un 4 afuera. Va a ser menos pi tercios a pi tercios de 1 más el coseno de 2 tita. eh, de tita menos, menos 2 por la integral de menos tita, o sea, perdón, de menos pi tercia del coseno de eso menos así, ¿ya? Entonces vamos a continuar en la siguiente hoja, le voy a tomar una foto para poder continuar en la siguiente parte. Sería,
Sería lo siguiente. Teníamos entonces que calcular, bueno, estábamos con la integral de 4 por la integral de menos pi tercios a pi tercios de 1 más el coseno de 2 tita en d tita menos 2 por la integral de menos pi tercios hasta pi tercios por el coseno de tita en d tita, y acá es menos pi tercios a pi tercios de d tita. Lo que vamos a notar va a ser lo siguiente. Notemos que en la primera integral tenemos 1 más el coseno de 2 tita. Notemos que esta gráfica de acá, ¿cómo se comporta esa función? Va a ser una función básicamente que está desplazada. Podríamos quizás llamar que es una función ¿de qué tipo? ¿Par o impar? ¿Cómo se comportará esa función? Piénselo en su cabeza. ¿Esa función será par o será impar? Ya, es una función par, ¿cierto? Porque si yo reemplazo, por ejemplo, hago el test de simetría por el eje Y, voy a encontrar que es una función par. Por lo tanto, una función par, para calcular la integral, si la integral es una función par, entonces se hace 2 por la integral, o sea, sería 8 por la integral de 0 a pi tercios de 1 más el coseno de 2 tita en d tita menos 2 menos 2 de esa forma. Ya, entonces esto sería 8, va, 8 igual, uy, perdón, sería 8, esta integral sería tita más, esto me quedaría como, si hago una sustitución, me quedaría como, bueno, coseno de 2 tita, tengo u, voy a hacer 2 tita, esto sería de u, esto sería de 2 tita, de un medio sería de tita, entonces esto me quedaría como la integral del coseno de u por de un medio, entonces esto sería un medio por la integral del coseno de u por du. Seno, la derivada de seno es coseno, entonces esto es un medio del seno de u, o sea, es igual a un medio del seno de 2 tita, ¿ya? Entonces sería un medio del seno de 2 tita, eh, evaluado entre 0 y pi tercios. ¿Sí? Y acá sería menos 2 por la derivada de seno es coseno, entonces esto es seno de menos pi tercios a pi tercios. Eh, Acá igual se podría haber hecho, ¿no? Aquí esta integral igual es par, entonces hubiera sido desde 0 a ver, sí, esa integral igual es par. No, perdón, pero la vamos a dejar así solamente. ¿Ya? Entonces sería eso, menos theta evaluada entre menos pi tercios a pi tercios. Entonces sería igual a 8 por pi tercios más un medio del seno de pi, 2 pi tercios, menos 0, el seno de 0 es 0, entonces se me va todo, menos 2
por el seno de pi tercios menos el seno de menos pi tercios menos pi tercios más pi tercios. Ya. Bueno, y esto para que usted lo calcule, le tiene que dar pi. Por lo tanto, el área entre las curvas es pi unidades cuadradas. ¿Ok? Ya, yo sé que usted puede decir, sí, pero que aquí me va a dar 2pi. Claro, efectivamente le va a dar 2pi, pero esto es dividido en dos, ¿ya? Dado que el área de una región entre dos curvas, dentro de un sector circular básicamente, va a ser igual a un medio de la integral de alfa a beta, pero yo por eso le puse solamente pi, porque ya lo había cancelado. Es igual a r cuadrado, r2 al cuadrado menos r1 al cuadrado en d teta. ¿Ya? Ahora, si usted tiene dos funciones, como en este caso, se mantiene lo mismo, solo que mi R2 de tita es al cuadrado y mi R1 de tita, perdón, estoy viendo lo mismo. Eh, Mi F2 de tita al cuadrado menos mi F1 de tita al cuadrado es en de tita. Ya, pero es la mitad de lo que usted calcule como la integral, como la calculábamos antes, pero ahora es la mitad en coordenadas polares. Ya, entonces por eso le va a dar pi solamente. Entonces el área, claro, efectivamente es pi. Ya, y si usted calcula, hace todos los cálculos bien, efectivamente, si lo hace bien, va a llegar a ese valor. ¿Ya? Vamos con el problema número 3 entonces. Nuestro problema número 3 dice lo siguiente. Dice, y la gráfica de acá, por ejemplo, para que usted se imagine, era esto. ¿Ya? Tenemos la gráfica 3 coseno de teta. El coseno siempre es una gráfica que es como un círculo, pero que está en el eje X, o sea, como así. Ya, bueno, aquí me queda un poquito desproporcionado porque tiene que ser igual para arriba y para abajo, que es simétrico, pero respecto al eje X. Ya, esa gráfica va a ser 3 coseno de teta, y aquí va a tocar en el 3. Ya que arriba igual en el 3. Entonces, luego tiene la otra gráfica que va a ser 1 más el coseno de tita, que esa es una cardioide. Ya, esta gráfica usted las puede hacer una tabla de ángulos o se las puede aprender de memoria. Yo preferí en mi tiempo aprendérmelas como un poquito de memoria. Es como una cosita así. Y es hacia el lado porque es coseno, ¿ya? Ese uno le da como ese como entradita como corazón y el coseno que la acompaña es pues la forma de, pues, que el coseno está para allá, entonces ella abre y el uno hace que se desplace como, haga como como entradita, ¿ya? Ahora, si es un seno, abre para abajo y así sucesivamente, ¿ya? Pero entonces, lo que nosotros encontramos como los ángulos son estos. Acá nosotros encontramos pi tercios, y acá encontramos menos pi tercios. Entonces, me decía que tenía yo que calcular la región dentro de la curva. Sí, va a ser dentro de la curva y fuera de la otra de... Sería ese espacio, ¿cierto? Eso es lo que a mí me pedían calcular. Entonces, bueno, esa área es pi. Unidades cuadradas, claro, efectivamente. ¿Sí? Pero si usted se da cuenta, no necesitamos calcular, no necesitamos en este caso, o casi siempre, no necesitamos nosotros calcular cuál es la gráfica. Sí, claro, efectivamente van a haber partes que a usted le pueden dar puntaje por determinar la gráfica, pero que no se queden con la idea de que es necesario. O sea, no es imprescindible, se puede hacer sin la gráfica. Eso es lo importante. Porque para cosas muy difíciles usted no va a saber graficar. Entonces, si ya aprende cómo hacerlo sin la gráfica, mucho mejor. ¿Ya? Pero sería básicamente eso. Y ese escenario en rojo sería pi unidades cuadradas. Entonces, vamos ahora a determinar en el ejercicio 3. Dice, determinar los puntos sobre la curva de ecuaciones paramétricas
eh, x igual a 2 coseno de t y punto y igual seno 2t con t que pertenece desde 0 a 2pi, donde la recta tangente es horizontal. Ya, ¿qué recta tangente? La ecuación de la recta tangente. ¿Cuándo una recta tangente es horizontal? Cuando su derivada es igual a cero. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer acá, vamos a consensuar de que, claro, efectivamente, que tengamos un x de t y un y de t, no es nada más que tengamos una coordenada, ¿ya? Que se llama parametrización. Pero a usted no le importa mucho eso ahora, ¿ya? No le importa mucho, pero notemos que tenemos una coordenada x de t y y de t. O sea, la coordenada esto sería como así. Y el seno de 2t, ¿ya? O sea que cuando usted mueva t, esta coordenada le va a dar un cierto valor y se va a comportar, va a ser algo lindo, básicamente. ¿Ya? Siempre y cuando t se mueva desde 0 a 2pi. ¿Sí? O sea, un círculo, básicamente. Un círculo de ángulo. Pero la recta, ¿qué es la recta tangente que sea horizontal? O sea, recta tangente. Wow, yo voy a escribir horizontal sin H. Qué tremendo. Ya. Recta tangente horizontal implica que la derivada, la pendiente es cero. Entonces, notemos que nosotros teníamos que la derivada respecto de y era cero en cálculo 1. Y ahora si tenemos la derivada de y la derivada de x arriba, eso básicamente esto sería y' y x'. Y eso tiene que ser igual a cero. Ya, como x es coseno de t, eso nunca va a ser cero, entonces básicamente solamente es que y' de t sea cero. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? eh, Significa que tengo que calcular la derivada de y. Entonces sería el seno de 2t derivado igual a cero. La derivada del seno es coseno de 2t y la derivada de 2t es 2. Entonces esto es 2 coseno de 2t igual a cero y eso es coseno de 2t igual a cero. Se me va el 2 para allá. Entonces sería 2t es igual a el coseno a la menos 1 de cero. Cuando el coseno me da cero, el coseno me da cero cuando estoy en 90 grados, o sea que tengo que 2t es pi medios o menos pi medios, ¿sí? Cuando estoy en 90 o menos 90, este 2 va a pasar dividiendo, entonces voy a tener pi cuartos o menos pi cuartos. Pero notemos que este ángulo va a ser 1, 1, va a ser 2. Pero estos ángulos tienen sus partes positivas y negativas también. Entonces, notemos que este ángulo está positivo. Entonces, como yo encuentro como su reflexión, es que si está positivo yo le sumo en pi medios. Y encuentro el segundo. Entonces, esto sería 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Y este de acá, si está negativo, yo le tengo que restar pi medios. Entonces, esto sería menos 2 menos 3 pi cuartos. Y esto menos 3 pi cuartos es lo mismo que decir 5 pi cuartos. Ya como para dejar uno positivo y negativo, así para que se vea más bonito. Ese es 3 y ese es 4. Entonces, notemos que los puntos son. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a evaluar la derivada. Entonces tenemos que la derivada de x
Pues ya tengo los valores de y que son estos de acá, pero necesito la derivada de x evaluada en el punto. Sería la derivada de x evaluada en pi cuartos, sería, la derivada del coseno es menos seno, sería menos 2 por el seno de pi cuartos. Vamos a tener acá que esto sería seno, coseno, seno, o sea, 0, 30, 45, 60 y 90. 2, acá 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Si quiero saber el seno de pi cuartos es, bueno, pi es 180, pi medio es 90, pi cuartos 45. Entonces, si es el seno de 45, es raíz de 2 dividido en 2, menos 2 por raíz de 2 dividido en 2, o sea, eso es menos raíz de 2. Si quiero calcular la derivada evaluada en pi cuartos, o sea, en, perdón, 3 pi cuartos, 3 pi cuartos, eh, 3 pi cuartos, ¿qué equivale? Equivale a x cuando pi equivale a 180. Entonces, 180 por 3 cuartos de pi es igual a x por pi. Los pi se me van. 180 dividido en 4 me da 45. 25 por 3 son 135. ¿Sí? A ver, 45, 40, 15, 120, 15, 135 grados. 135 grados. Ya, ahora quiero voy a mostrar a usted cómo puede calcular solamente uno haciendo la combinación, ¿ya? Te va a hacer el resto. Entonces sería el seno de 135, usted lo obtiene como pi medios más pi cuartos. Sí, ahí tengo 90 y 45, 135. Entonces esto sería el seno de 90 por el coseno de pi cuartos. Ahora, si esto es más, acá es la misma. Sí, ¿por qué? Porque usted tiene esto de acá, mira. El seno de alfa más menos beta es el seno de alfa por el coseno de beta más menos seno de beta por el coseno de alfa, y el coseno de alfa más menos beta es coseno de alfa por coseno de beta menos más seno de alfa por el seno de beta. Entonces, acá tendría el seno de pi cuartos por el coseno de pi medios. Lo primero que vamos a ver es que el coseno de pi medios vale 0. Entonces eso se va a 0. Seno de pi medios vale 1. Entonces el coseno de pi cuartos me da el valor. ¿Qué sería? ¿Cuánto sería eso? Bueno, el coseno de pi cuartos. Sería coseno de 45 es raíz de 2 dividido en 2. Es menos 2 por raíz de 2 dividido en 2. Y es básicamente el mismo resultado de arriba. ¿Ya? Entonces, usted cuando ya calcule todos esos resultados, los puntos le van a dar raíz de 2,1 menos raíz de 2,1, raíz de 2, menos 1 y menos raíz de 2, menos 1. ¿Ya? Eso es lo que le va a dar esos valores. Entonces, ahora construyamos un poquito ya. Como a usted le gustan las gráficas, construyamos la gráfica. Entonces, tenemos que x de t era 2 coseno de t e y de t era seno de 2t. Tenemos una coordenada. X de t, y de t, y eso es 2 coseno de t y seno de 2t. Ya, con t, que decía el ejercicio que se mueve de 0 a 2pi. Entonces, vamos a hacer aquí la gráfica. Vamos a considerar un par de angulitos, ¿no? ¿Ya?
Si t vale 0, implica que acá tengo 2 coseno de 0 y seno de 0. El coseno de 0 vale 1, 2 por 1, 2. Entonces, acá sería seno de 0, 0. Entonces estoy acá, suponiendo que ese punto vale 2. ¿Ya? Luego tengo, por ejemplo, si t vale pi medios, no, pi cuartos, voy a tener 2 coseno de pi cuartos y seno de pi medios. Pi cuartos por 2, seno de pi medios. Coseno de pi cuartos, ¿cuánto valía? Eran raíz de 2 dividido en 2, entonces solamente raíz de 2. Y acá voy a tener el seno de pi medios, que el seno de pi medios vale 1. Entonces, va a estar por acá, pero, claro, aquí como raíz de 2, acá va a estar en 1 como por acá. ¿Sí? Y después voy a tener, por ejemplo, quiero tener cuando t vale pi medios. Entonces voy a tener 2 por el coseno de pi medios. Y acá voy a tener el seno de 2 por pi medios, es el seno de pi. Entonces esto va a ser 0. Coseno de pi vale 0. Y 2 por 0, 0. Entonces voy a estar en el origen. ¿Sí? Entonces ya yo tengo esta curvita así. ¿Sí? Eh, Luego, notemos que la coordenada X es par. Entonces, lo de acá se va a repetir. Y la coordenada Y es impar. Entonces, esto de acá también se va a repetir para acá. Entonces tendríamos como un infinito. Que esta grafiquita, si no me acuerdo, si me acuerdo bien, se llama lemniscata. ¿Sí? Lemniscata. Y ahora, claro, se modela como 2 coseno de t por el seno de 2t. ¿Sí? Y los puntos donde la pendiente de la recta tangente es horizontal, sería acá. Cuando las rectas son horizontales, es ahí. Se encontró ese punto, ese punto, ese punto y ese punto. Teníamos que era raíz de 2,1. Raíz de 2,1. Tengo 1. Menos raíz de 2,1. Menos raíz de 2,1. Después tengo raíz de 2, menos 1. Raíz de 2, menos 1. Después tengo menos raíz de 2, menos 1. Y ahí está. Esos son los 4 puntos. ¿Sí? Entonces ahí usted tiene la gráfica de lo que estábamos haciendo recién. Vamos a ir con nuestro problema número 4, que me dice hallar el área de la superficie obtenida rotando alrededor del eje X alrededor del eje X, la curva cuya ecuación polar es R igual 1 más 2
Seno de teta para ese intervalo. Perdón, está todo cerrado. Desde cero a pi. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a graficar primero. Ya grafiqué. Para que lo podamos ver mejor. Tenemos que de 0 a pi. En 0 esto vale, el seno de 0 es 0, entonces esto es 2 más 1. Claro. Entonces acá tengo el de 0 a pi. Sí. Entonces si el ángulo vale 0, entonces sería el seno de 0. 0 de 0 es 0, entonces esto vale 1. Perdón, seno de 0 es 0. Entonces, y vale 0 y esto vale 1. O sea, perdón. Tita vale 0 y R vale 1. Ahí sí. Ahí sí, 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 sí. Luego, si tengo pi medios, tengo el seno de pi medios vale 1, por lo tanto, eso de ahí arriba sería, bueno, pi medios. Implica que tengo 1 más 2 por el seno de pi medios. El seno de 90 es 1 por 2 más 1. 1 más 2, eso es 3. Y, bueno, el seno de 45, el seno de pi cuarto es raíz de 2 dividido en 2, entonces eso sería 1 más raíz de 2, y eso es como por aquí, como por ahí en ese puntito. Entonces, básicamente, vamos a tener una gráfica como un poco así. Ahí. Como eso es una cosa media rara, ¿ya? Como, sí. En la práctica, esto es una cardioide, ¿eh? Es como una cardioide que está desplazada, como que aquí debería haber habido un cosito así, ¿ya? Pero como toma solo desde 0 a pi, esa parte no se toma porque no es parte del dominio de la función, ¿ya? Entonces, si me pide hallar el área de la región, básicamente sería lo siguiente. Ah, pero me pide, fíjense, me pide el área de la superficie obtenida rotando. La tengo que rotar la superficie, ¿ya? Y recordemos nosotros que el área era la mitad del área de lo que nosotros calculábamos antes. Entonces, el área por la mitad es el área en coordenadas normales, ¿ya? Y cuando yo lo hago rotar sería 2pi por la integral que va de, en este caso, voy a, por ejemplo, si hago rotar hasta acá, sería hasta pi medios. Entonces voy a rotar de 0 a pi medios, ¿ya? Pero ¿qué tengo que rotar? Voy a rotar una función, voy a elegir, por ejemplo, i de teta en a ver, DM. Tengo que determinar quién es DM. DM va a ser un radio de tita al cuadrado más la derivada porque voy a rotar la longitud de curva. Ya. Eh, y acá voy a determinar que I de tita es R de esa forma. Ya. Ahora, si R es 1 más 2 por el seno de tita, entonces implica que I de tita es igual a 1 más 2 por el seno de tita por el seno de tita. Eso sería el seno de tita más 2
por el seno cuadrado. Ya, básicamente lo que vamos a hacer ahora va a ser que tengo la mitad del área es de 2pi, de 0 a pi medios. ¿De qué? No. Este se me va por fuera. Eso por, ¿quién es r cuadrado? Esto de acá. Entonces va a ser 1 más, acabo de decir más la derivada de esto es, no es 0, esto es 2 por el coseno, entonces esto es 4 coseno cuadrado de tita. Y esto todo de tita. Ya, fíjense que esto de acá afuera, ¿por qué hicimos esto? Esto de acá afuera, todo esto que yo voy a hacer girar, respecto al eje X, es la longitud de curva. Usted agarra una cuerda, hace un arco con una cuerda, así como en el cielo, y después hace girar eso. ¿Qué es lo que está haciendo girar? Está haciendo girar la cuerda. ¿Cómo mido la cuerda? Por su longitud. Entonces, si la hago girar entre 0 y pi medios, ¿qué hago girar? La longitud de curva. Pero quiero yo como un segmento. Y ese segmento me lo va a dar el diferencial. ¿Sí? De esa forma. Entonces, bueno, así calculamos la integral. Y ahora la vamos a empezar a desarrollar un poquito. ¿Ya? Aunque no creo. No, ya, déjeme la plantear solamente. Ahí, si usted le da ganas, la resuelve. ¿Ya? Si usted no sabe cómo resolverla, me escribe, ¿ya? Mi correo es hans.zambrano, acá tengo 2 n, @usach.cl. No tengo ningún problema con que usted me mande la consulta. Ya, eso es lo que vamos a hacer y esta va a ser la integral que usted tiene que calcular. Si usted calcula eso, le va a dar el valor. Ya, de momento eh, no me preocupa mucho que usted sepa cuál es el valor, sino que me importa que usted lo sepa aplicar, como que sepa cómo llegar a eso. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 5. La pregunta 5 me dice lo siguiente. Me dice, dada la espiral en coordenadas polares, R igual f de teta, con teta que va hasta P, o sea, teta elevada a P, para teta que pertenece de 2pi hasta el infinito, determine los valores de P de modo que dicha espiral tenga longitud finita, ¿ya? Tenga longitud finita. Entonces, vamos a calcular la solución. Dada una espiral en coordenadas polares, R igual a teta elevado a P, donde teta se mueve entre 2pi y el infinito, determine los valores de P, de modo que dicha integral, desde dicha espiral, tenga longitud finita, ¿ya? Entonces, vamos a saber, dice que vamos a calcular entonces. Vamos a ver la solución. ¿Cómo hacemos esto? Me piden algo, me hablan de la longitud. Primero lo que yo voy a hacer es recordar cuál es la fórmula de la longitud para coordenadas polares. Y no es más que decir S es igual a la integral entre teta 1 y teta 2 de la raíz de f de teta cuadrado más la derivada
de teta al cuadrado. De esa forma. Ya, entonces tenemos que calcular, sabemos que f de teta es teta elevado a p, y la derivada de f de teta va a ser p por teta elevado a p menos 1, ¿cierto? Entonces, si tengo que la derivada de teta al cuadrado va a ser p cuadrado por 2p menos 2. Sí. Entonces, esto sería S es igual a la integral de... ¿Dónde estoy? Teta 1 y teta 2. Teta 1 y teta 2. Teta 1, teta 2. Entonces, tengo la integral de 2pi al infinito, una integral impropia, de la primera al cuadrado. La función original sería teta elevado a 2p más esto de acá. P cuadrado por teta elevado a 2p menos 2. Ya, el de teta. De esa forma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No tenemos muchas formas de calcularlo, o sea, podríamos buscar un poco la fórmula, digo yo, puede ser, de poder encontrar alguna forma, o sea, de poder encontrar algo, ¿sí? De repetido veces lo mismo. Podemos buscar alguna manera, ¿ya? Yo lo que voy a hacer, bueno, notemos lo siguiente. Notemos que tenemos teta elevado a 2p y teta elevado a 2p menos 2, ¿sí? En el caso que p fuera 0, esto implica que tengo 1 mayor a teta elevado a menos 2, ¿sí? Esto implica que tengo 1 mayor a 1 sobre teta cuadrado, y esto implica que sea teta cuadrado mayor a 1. Como es una inecuación, usted no puede llegar a aplicarle raíz, no se puede. Tiene que hacer esto. Y aquí le quedaría como teta más 1, teta menos 1 mayor a 0. Entonces teta vale 1 o teta vale menos 1. ¿Sí? Entonces, vemos que teta pertenece de ahí, entonces eso ya no va. Teta va de 2pi, o sea, de números positivos a números positivos. Por lo tanto, teta es igual a 1. ¿Ya? Perdón, teta mayor a 1. Esto es mayor. Ahí sí. Mayor a 1 o menor a menos 1. Entonces, este de acá abajo también. Mayor a 1. Por lo tanto, tengo que teta es mayor a 1. Si teta es mayor a 1, no habrá ningún problema que yo eleve o que multiplique por teta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo teta elevado a p, va a ser... A ver, lo que necesito es tratar de llegar a la expresión de acá, como para tratar de encontrar alguna relación. ¿Ya? Si yo elevo teta a p, va a haber sido que yo eleve esto a p, ¿ya? O que multiplique por teta. Vamos a... Sí. Ya. Entonces, esto al ser un valor, puedo decir que teta elevado a p eh, es menor o igual a teta más p cuadrado, ¿sí? Ya. ¿Para qué hice esto? Para poder encontrar alguna cota. ¿Ya? Si es que la integral de alguna cota existe, entonces yo puedo calcular la integral. O sea, esta integral, o sea, esta función es superior a esta función. Si esta función es convergente, entonces esta función también. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer va a ser calcular la integral de 2pi
hasta el infinito de teta de eso. ¿Ya? Notemos que esto es una integral por el criterio de la P integral. Entonces esta integral converge si P es menor a menos 1. ¿Ya? Y diverge si P es mayor a menos 1. Entonces, ¿cómo tiene que ser P? P menor a menos 1. ¿Ya? Eso es lo que sería el ejercicio número 5. Vamos con el ejercicio número 6, el cual me dice calcule el área encerrada por la espiral entre teta 0 y teta 0 más 2pi. Ya. Para algún teta sub 0 fijo. Ya. Entonces calcule la área encerrada por la espiral de la exponencial de menos teta entre teta 0 y teta 0 más 2pi para algún teta 0 fijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordar que el área en coordenadas polares es 1/2 de la integral de teta 1 a teta 2 de la función elevada al cuadrado cuando tengo una solamente. No hay más problema que eso. Entonces, esto va a ser 1/2 de teta 0 a teta 0 más 2pi, ¿cierto? De exponencial de menos esto, así. Esto es lo mismo que decir esto, mira. La ex de eso es exponencial de menos teta, así. No tiene ni una otra ciencia más. Entonces, esto se mantiene. Y esto me quedaría como la exponencial de menos 2 teta de teta. ¿Ya? Ahora, si yo calculo esa primitiva, voy a tener 1/2 por menos 1/2 de elevado a menos 2 teta entre teta 0 y teta 0 más 2pi. Y esto va a ser igual a 1/2 de menos 1/2 por menos 2 por teta 0 más 2pi más 1/2 por teta 0 menos 2 teta 0 sub 0. Ya, entonces básicamente esto va a ser menos 1/4 de menos 2 por teta 0 menos 4pi. Y esto de acá va a ser más 1/4 de así. Esto va a ser menos 1/4 de ahí por así más 1/4. Entonces puedo factorizar por menos 1/4 y esto me quedaría como el menos 1/4 y la integral de que depende de teta sub 0. Eso. Y como es un área, en unidades cuadradas. ¿Ya? Esa sería el área encerrada por la espiral. Entre teta sub 0 y 2pi. Para algún teta sub 0 fijo. ¿Ya? Acá no vamos a hacer gráfica porque no tenemos muchos datos. Tendríamos que empezar en el campo de la especulación y no me gusta mucho eso.
¿Ya? Eso, ¿sí? Eso es lo que, ese es el ejercicio número 6. O no, creo que me salté. 3, 4, 5, 6. No, está bien. 6, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora con el problema número 7. 7. ¿Qué va a ser? El siguiente. Ya, vamos a trabajar con el problema número, perdón, número 7, el cual me dice lo siguiente. Una cinta de espesor P igual a 0,5 milímetros se enrolla sobre sí misma en forma de espiral. O sea, así, ¿cierto? No, así. Entonces, en forma de espiral. Tengo una cinta como estas de para video, como de cámara antigua. Ya, como eso. De espiral sobre un carrete de radio interno A igual 5 centímetros y radio externo B igual 15 centímetros. Determine la longitud de la cinta que llena el carrete, de la cinta que llena el carrete. ¿Ya? Dice la ecuación que modela la cinta enrollada por espiral es R igual P por teta sobre 2pi. Ese sería. Vamos a escribirla de nuevo para que no se vea tan fea. Sería P por teta sobre 2pi. Ese sería. ¿Ya? Donde P es el espesor de la cinta que aumenta la distancia R desde el centro del carrete. Desde el centro del carrete en cada vuelta. ¿Sí? Eso. Vamos a poner acá solución, pero vamos a analizar primero esto un poquito. Dice, una cinta de espesor 0,5 milímetros se enrolla sobre sí misma en forma de espiral sobre un carrete de radio interno 5 centímetros y radio externo 15 centímetros. Determine la longitud de la cinta que lleva el carrete, que llena el carrete, punto. La ecuación que modela la cinta enrollada por espiral es R igual a P por teta sobre 2pi. Y P es el espesor de la cinta que aumenta la distancia R desde el centro del carrete en cada vuelta. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, notar que las unidades más grandes están en centímetros, entonces va a pasar de milímetro a centímetro. ¿Cómo pasamos eso? Sería asumiendo de que, eh, bueno, necesitamos pasar todo a milímetros o todo a centímetros, ¿ya? En este caso, como es un poquito más difícil trabajar, eh, pasar de 0,5 a centímetros, vamos a dejarlo todo en milímetros. Entonces va a ser que R se modela como 0,5 por teta sobre 2pi. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que decir 1/2 de teta sobre 2pi o decir teta sobre 4pi. ¿Ya? De esa forma. Cuando el ángulo se expresa en radianes. ¿Ya? Notemos que el radio interno es A y el radio externo es B. Entonces la cinta cuando se enrolla tiene que ir, por ejemplo, vamos a hacer esto así. Supongamos que es esto. Y eso hacia adentro. Entonces, supongamos que la cinta se va enrollando acá, pero ¿qué es lo que determina? Yo voy a ir desde aquí hacia afuera. O sea, desde A hasta B, ¿cierto? Entonces, la cinta se enrolla desde R igual A hasta R igual B, ¿ya? De esa forma. Entonces, ¿cómo yo puedo modelar A y B? Sería que A se modela como P por el radio mínimo sobre 2pi y B se modela como P por el ángulo máximo sobre 2pi. ¿Ya? De esa forma. Entonces, nosotros habíamos dicho antes que R era igual a pi, teta sobre 2pi, ¿sí? Pero ahora vamos a saber que necesitamos movernos, pues necesitamos que teta tenga un intervalo de movimiento. Ya, y eso es lo que vamos a determinar ahora. Ya. Entonces, notemos que en el primer caso, perdón, para encontrar yo mi ángulo mínimo voy a tener que encontrar este de acá, pues. O sea, teta mínimo sería A por 2pi sobre eso. ¿Ya? Notemos que ahora esto de acá, eh, A me lo dan en centímetros. Entonces yo voy a pasar toda la misma unidad de medida solamente. ¿Sí? Esto de acá está en milímetros. Y acá yo necesito trabajar en centímetros. O sea, A vale 5 por 2pi sobre, todo acá serían 0,5 milímetros. Serían por 10 elevado a menos 3, pero yo lo quiero pasar a centímetros, entonces lo multiplico por 10 elevado a 2. Entonces, esto me daría 200pi. ¿Sí? Entonces, y el máximo sería básicamente lo mismo, pero con b. Entonces, esto sería 15 por 2pi sobre 0,5 por 10 elevado a menos 1. Y eso sería 600pi. Entonces, R se modela como 0,5 por teta sobre 2pi y teta se mueve entre 200pi y 600pi, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿ya? Ahora, tenemos que, si nosotros tomamos esto de acá, este numerito como 0,5 sobre 2pi y teta, si nosotros le llamamos a esto de alguna forma, no sé, llamémosle m, tendríamos que r es igual a m por teta, ¿cierto? Disculpe. Tenemos m por teta, entonces, si yo quiero parametrizar, tengo que tener lo siguiente. Yo sé de que x es igual a r por el coseno de teta,
pero acá en este caso X sería M por teta por el coseno de teta. Por el coseno de teta. E I sería R por el seno de teta, y eso sería M teta por el seno de teta. ¿Ya? No hay que olvidar que M es 0,5 sobre 2pi. ¿Sí? Y ahora empezamos a trabajar. ¿Ya? Necesitamos calcular lo que son las longitudes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a calcular va a ser primero la derivada de x de teta, y esto me va a dar la derivada de x sobre teta, y esto no es más que decir m por el coseno de teta menos teta. Espérenme. Entonces, aquí sería la derivada de esto de acá respecto de teta, sería seno, sería eh, coseno de teta menos teta por el seno de teta. ¿Ya? Y la derivada de i sería de i en de teta, sería m por seno de teta más teta por el coseno de teta. ¿Ya? Entonces vamos a continuar a la segunda hoja, en la cual ya tenemos acá nosotros que tenemos que x' de teta es igual a m por el coseno de teta menos teta por el seno de teta. Y' de teta es m por más teta por el coseno de teta. ¿Ya? Queremos calcular la longitud, entonces vamos a hacer que sería la derivada respecto de x más la derivada de esa forma, la razón. Y acá tendríamos la al cuadrado más y' al cuadrado. Esto sería básicamente m cuadrado por el coseno de teta menos teta por el seno de teta al cuadrado más m por el seno de teta más teta por el coseno de teta al cuadrado, todo esto en raíz. Y esto va a arrojar c por 1 más teta cuadrado. ¿Ya? Y ahora podemos calcular la longitud. Sería desde 200pi a 600pi va en largo. Luego tendríamos que calcular la longitud, tendríamos que anotar la longitud que calculamos, que sería eso. Eh, bueno, y aquí la C me va a quedar, o sea, la C, perdón, la M, entonces sería M medios. Esto lo hacemos en la sustitución, y me quedaría como M medios por teta por 1 más teta cuadrado más logaritmo natural de teta más 1 más teta cuadrado evaluado entre 200pi y 600pi. ¿Ya?
Entonces esto sería M valía 0,5 dividido en... bueno, ahora sería 0,5 entre 4pi. Y este sería 600pi por 1 más 600pi cuadrado, así, más logaritmo de esa forma. Ahora sería menos 200pi ahí, menos de esa manera. Ya, esa sería como la longitud de la cinta que llena el carrete, ¿sí? Como en este curso no podemos usar calculadora, no vamos a calcular esto. Va a quedar solamente así, expresado. ¿Ya? Pero esa sería la longitud de la cinta que llena el carrete, ¿sí? Esa sería. Vamos con la pregunta número 8, que dice lo siguiente. Dice, encontrar el área de la región común a las regiones limitadas por el caracol R y la circunferencia R menos 3 coseno de teta. Bosqueje la gráfica de las curvas. Sí, entonces encontrar el área de la región común, o sea, entre las curvas que están limitadas por esos caracoles. Entonces, tenemos eh, lo siguiente. Tenemos que encontrar primero la intersección, ¿cierto? Tenemos que encontrar primero la intersección que entre la curva R1, que sería 2 más coseno de teta, y R2, que sería menos 3 coseno de teta. Entonces, como estas curvas tienen que ser iguales, sería menos 3 coseno de teta igual a 2 más coseno de teta. ¿Ya? Esto sería menos 4 coseno de teta. Sería 2, por lo tanto, el coseno de teta tiene que ser igual a menos un medio. ¿Sí? Y cuando el coseno de teta es igual a menos un medio, cuando teta es igual a el coseno a la menos 1 de menos un medio. Y eso ocurre cuando el ángulo o es 2 pi tercios o 4 pi tercios. ¿Ya? De esas dos formas, es menos un medio. Sí. Sí, porque es cuando es menos pi tercios. Y ahí sería 2 pi tercios más 2 pi, 4 pi tercios. Sí, sí. Esos serían los ángulos. Ya. Entonces, vamos, esos serán los puntos de intersección. Entonces, ahora vamos a graficar. Tenemos que graficar 2 más el coseno de teta y 3 menos 3 por el coseno de teta. Entonces, vamos a graficar, si es que teta vale 0,
Vamos a graficar primero R1. R1 con verde. Si es que teta vale 0, el coseno de 0 es 1 y 2 más 1 son 3. Tengo mi primer punto. Si es que es el coseno, tengo el coseno de pi medios es 0, pero ahí vale 2. Entonces ahí pasa por el 2. Luego, si tengo el coseno de menos pi, o sea, de pi, perdón, el coseno de pi es 0, y ahí tengo 2, o sea, menos 1, y 2 menos 1 es 1. Entonces, este es 1, entonces, perdón, 2, 1, 1, por aquí. Ya. Y básicamente tiene el aspecto de una cardioide, pero menos menos exagerada, como así. Ya. Eso se repite para abajo. Como eso. Ya. Esa es la gráfica. Y bueno, el menos 3 coseno de teta es el 3 coseno de teta acá, pero como está negativo es el otro lado. Y acá. Ahí. Entonces, el área común a las regiones me pedirían estar calculando todo acá adentro. ¿Sí? Y las intersecciones van a ser acá. Desde ahí, ahí. Este sería 4 pitercios y ese sería 2 pitercios. ¿Sí? Ujú. Y este se tiene más pi medios. Entonces, ya, esa es la gráfica y esas son las intersecciones. Ahora necesitamos calcular lo que son las áreas, la región. A ver, el área de la región común, eso. Entonces, lo primero que vamos a notar es que estas dos áreas son simétricas, o sea, este ladito de acá es simétrico con el lado de acá arriba, ya por el eje. Puede que mi dibujo no se vea, pero es simétrico. Usted me tiene que creer, ¿ya? Entonces, básicamente, si yo calculo esta área de acá, vamos a hacer otro color. Si yo calculo esta área de acá y la multiplico por 2, estoy calculando el área entera. Y me ahorro como calcular el intervalo desde acá hasta acá arriba y eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular solamente un lado, pero lo vamos a multiplicar por 2. Ya, entonces, el área va a ser, si esto le llamamos, por ejemplo, R triangulito, R elevado a triángulo, va a ser así, ¿ya? Entonces, si tengo el área entera, va a ser 2 veces el área de R triángulo, ¿sí? Entonces, el área de R triángulo es igual al R, teta, que se mueve en este caso desde pi medios, desde pi medios hasta 2 pi tercios, y el R que se mueve desde R y R sub 2, unido con el R, teta, que se mueve desde 2 pi tercios hasta pi. ¿Sí? O sea, sería este espacio hasta acá. Aquí tenemos mucho rayado, pero espero que se entienda. Primero estamos tomando esto de acá, con esta integral de acá. Y después vamos a tomar esta integral de acá, o sea, este área de acá,
con la integral de acá. ¿Ya? Y él aquí se mueve 0, R entre R1. Entonces, si a este le vamos a llamar, entonces R esto sería el R1 unido con R2. ¿Ya? Entonces, notemos que cuando nosotros calculemos esta área, lo que vamos a hacer va a ser necesitar el cuadrado. Ya, entonces vamos a calcular primero un R sub 1 al cuadrado, que va a ser 2 más coseno de teta al cuadrado, que va a ser la gráfica de acá, que esa es esta gráfica de acá. Entonces, eso va a ser igual a 4 más 4 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Y esto va a ser igual a 4 más 4 coseno de teta más 1 más coseno de 2 teta. ¿Ya? Si tratamos de sumar eso un poquito, va a ser 8 más 8 más 1 más coseno de 2 teta dividido en 2. Entonces esto va a ser 9 más 9 más 9, 9 medio más 9 coseno de 2 teta más dividido en 2. ¿Sí? Y el R2 al cuadrado va a ser menos 3. Sería 9 coseno cuadrado de teta. Entonces sería 9 por 1 más, para poder después calcularlo mejor. 9 más 9 coseno de 2 teta dividido en 2. ¿Ya? Entonces tengo R1 al cuadrado me dio 9 medios más 9 coseno de 2 teta más 2 y R2 me da no, este era R2. No, esto era R2. R1 al cuadrado me da, a ver, voy a revisar. Ya, acá hay un error. Aquí sumé, se me mezclaron. Esta es 4 coseno de teta solamente y esta de acá, bueno, se queda igual. Se queda igual, como coseno de 2 teta. Ya, que no es lo mismo. Si yo ahí me había equivocado. Entonces, R1 va a ser igual a 9 medios más 4 coseno de teta más coseno de 2 teta medios. Y R2 va a ser igual a 9 medios más 9, así. ¿Sí? Ya. Y ahora podemos calcular la primera región de acá, la región de naranjo. ¿Sí? Que esa región
sería que yo calcule la integral de pi medios a 2 pi tercios de R2, porque la de acá es R2, ¿cierto? Esto de aquí es R2 solamente. Sí, sí. Entonces, sería, eh, esto lo había puesto R1, entonces sería la región 1, el área de la región 1, ahí sí, va a ser igual a un medio de la integral que va desde pi medio a 2 pi tercios de esta región de acá, pero al cuadrado, ¿cierto? Ah, pero ya la tengo al cuadrado. Ya la calculamos al cuadrado. Acá se me va a ir un medio hacia afuera, me va a quedar en un cuarto. Entonces esto va a ser 1 más eso, si tiro 9 hacia afuera, y ahora este me queda en un 9 cuartos. 9 cuartos, sí. Tiramos todos 9 medios hacia afuera. Entonces me quedan 9 cuartos. Ya. Entonces esto sería 9 cuartos de teta y de teta. Me faltó el diferencial ahí. Eh, sí, entonces claro. Ahora sería acá teta más, bueno, la derivada del seno menos coseno. Entonces es menos un medio de seno de 2 teta entre pi medio y 2 pi tercio. Entonces esto sería 9 cuartos. eh, la derivada de seno menos coseno. Entonces menos seno. Ya. Esa integral de ahí les debería dar a ustedes el valor de 3 pi octavos, para no ser tan largo este video, menos 9 raíz de 3 sobre 16. Ya. O sea que el área de la región 1 es 3 pi octavos menos 9 raíz de 3 sobre 16. Y era el área de la región 2, sería un medio, pero ahora de la región 1. Entonces sería pi medios 2 pi tercios de la región 1 al cuadrado, entonces sería 9 medios más esa integral de ahí. Y esa integral, ustedes al evaluarla y obtener el resultado, les debería dar 3 pi cuartos menos 15 raíz de 3 sobre 16. ¿Ya? Ahí tenemos los valores de ambas integrales. Y ahora, básicamente, tendríamos que sumar las integrales no. O sea que eh, el área de la región, como lo había definido yo, como, bueno, área nomás, el área sería 3 pi octavos menos 9 raíz de 3 sobre 16 más 3 pi cuartos menos 15. Así, el mínimo común múltiplo es 16. Ese sería 8 y 16 son 2. 3 por 2 son 6 pi. Ese sería menos 9 raíz de 3. 4 por 3 son 12 pi. Y eso sería menos 15. 6, 12, 18 pi. Y 15 menos 9 son menos 24. No. 5, sí, menos 24 raíz de 3.
dividido en 16. Y notemos que acá era el doble de esa área. Entonces es por 2. Por lo tanto, esto es 18 pi menos 24 raíz de 3 sobre 8. Acá podemos simplificar por 2. Entonces me quedaría 9 pi menos 12. 4 unidades cúbicas, o sea, cuadradas porque es área. ¿Ya? Y eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Sí? Eso sería, chicos y chicas.